7 de diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. El proyecto de ley que aumenta al 75% el impuesto a la plusvalía después de 17 meses de haberse retirado ante las protestas populares cumple el objetivo de evitar la especulación sobre el valor de las tierras. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Diego García, el Procurador General del Estado. La restitución a los hermanos de Isaías dispuesta por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no comprende la devolución de los bienes incautados según la Procuraduría General del Estado. Lo vamos a examinar. Y también nos acompañará Diego Borja, expresidente del Banco Central y exministro coordinador de la política económica del presidente Rafael Correa. El proyecto de urgencia económica que establece el impuesto del 75% a las utilidades en la compra-venta de bienes inmuebles favorece al ahorro de las familias ecuatorianas, incentiva las inversiones. Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Sobre los proyectos de ley que incrementaban los impuestos de herencia y plusvalía, hace 17 meses, el presidente Rafael Correa y el alcalde Jaime Nebot se pronunciaron así. Veamos. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Se retirarán las leyes hasta que se agote el debate. Aquí estamos para decirle a este hombre: ándate al carajo con tu propuesta divisionista, criminal, de guerra de clases. No aceptamos eso. El país de Correa se acabó. No tiene credibilidad el gobierno para convocar a estas alturas a un diálogo serio. ¿Le creen a Correa? Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, televidentes, buenos días. ¿Hemos vuelto al mismo punto o ha cambiado el proyecto? Primero, las expresiones mías no se refieren exactamente al tema de la plusvalía, si bien aquella manifestación, la más grande que se ha hecho en el país, en la historia, abarcaba también ese tema. El proyecto nuevo, y es importante decirlo, Correa es un hombre coherente. Lo que piensa, lo hace. El problema es que la inmensa mayoría de los ecuatorianos que rechazamos este tipo de cosas, creemos que está equivocado. En los funerales de Fidel Castro, juró con la voz quebrada que seguiría las acciones de Fidel Castro, del Che Guevara y de Hugo Chávez. Y todos sabemos a dónde han llevado esos caballeros, a Cuba y a Venezuela, a la miseria. Y respecto de lo que él llama plusvalía o ganancia extraordinaria, yo no he sabido que las ganancias sean ordinarias o extraordinarias. Son ganancias, tributan o no tributan, pero son ganancias. Él ha dicho que la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, cuando a juicio de él es extraordinaria, pertenece al Estado, no al dueño del bien. Eso es lo que él cree. Claro, ese es un principio del Foro de Sao Paulo. Y entonces, eso es lo que traduce en sus leyes, donde cree que el esfuerzo y el ahorro y el derecho de prosperar de la gente, del pueblo, es ni siquiera del Estado, sino del gobierno, que lo usa como bien tiene. Este proyecto nuevo perjudica a todo el mundo. No es un proyecto para evitar la especulación, es un proyecto para evitar la prosperidad de la familia ecuatoriana, para asumir a la gente en el desempleo, agravar el desempleo. A ver, vamos a analizarlo. Y vamos a analizarlo exactamente. Claro. Por ejemplo, según la exposición de motivos del proyecto de ley,
para evitar la especulación sobre el valor de las tierras, dice que el Estado se encuentra imposibilitado de recuperar parte de las inversiones que ha realizado. Pero para esa recuperación existe la contribución especial de mejoras que cobran los municipios a los predios beneficiados por una obra municipal. Y en caso de que esas contribuciones no incluyan a las obras que realiza el gobierno nacional, la solución lógica no sería incluir en las contribuciones especiales de mejoras a las obras del gobierno nacional y que se recupere la inversión. Bien que usted haya tocado este tema, Alfredo, porque una cosa muy distinta es que, por ejemplo, en el medio de una gran extensión de terreno utilizada para otros fines o no utilizada, el gobierno local o nacional haga una gran obra, una represa, un aeropuerto, etc. En ese caso es totalmente justo, y la ley para efectos de los municipios lo prevé y se aplica, que la mitad del beneficio que la obra gubernamental local, en este caso, cause, se convierta en un tributo que tiene que pagar el propietario. Y sería muy justo que el Estado ecuatoriano, el central, tenga el mismo derecho. Eso no tiene nada que ver con este proyecto. Pero lo dice en la exposición de motivos. No, lo dice en la exposición de motivos, pero en la parte resolutiva dice otra cosa. Claro, dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo le voy a poner un ejemplo, y lo voy a poner con los documentos del SRI actualizados. He usado la computadora del SRI, es decir, del presidente Correa, de su gobierno, para darle los datos que le voy a dar. Aquí están los documentos que se los voy a dejar como de costumbre, porque el presidente dice una cosa los sábados, pero cuando firma las leyes dice otra, y cuando sus funcionarios, y en este caso los competentes como el SRI, se pronuncian, aquí están los resultados. Mire, todo el que vaya a comprar una vivienda, una oficina, un terreno, después del 1 de enero, si es que esta ley pasa, del año 2017, se va a ver afectado. Y voy a poner un ejemplo, no de grandes propiedades, para que no se diga que aquí estamos haciendo cálculos con valores millonarios, ni mucho menos, no. Del tipo de gente que quiere progresar y compra una casa, por ejemplo, de $40,000 en un programa del gobierno o en un programa del municipio. Si esa casa 4 años después la vende en $80,000, los $40,000 de diferencia, la ley los trata así. Hay una rebaja que hacen por concepto del costo del dinero, para hablar con simpleza, de aproximadamente 13,000 y pico de dólares. Luego rebajan los 24 salarios básicos unificados, $8,750. De lo que queda, que son aproximadamente $17,000, aplican el 75%. Ese ciudadano pobre que tiene esa casa acaba pagando un impuesto de 13,300 y pico de dólares. Un tercio, un poco más de un tercio de la diferencia de precio. Y 4 veces más de lo que paga con la ley actual, que son $3,200. Y aquí dice todo eso. En estos papeles que le voy a dejar del SRI, es decir, del gobierno, dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, ahora, pero hay una cosa interesante, el origen del proyecto. El presidente Rafael Correa pone el ejemplo del edificio de UNASUR y cómo subieron de precio los predios aledaños. Tradicionalmente en ese sector no hubo ninguna obra de servicio público en ese sector. Ahora, los asambleístas de Alianza País hablan de evitar la especulación de personajes con información privilegiada en las inversiones que va a hacer el Estado. Tenemos que, por otro lado, que además de las inversiones inmobiliarias pueden prestarse al lavado de activos de funcionarios públicos corruptos. En los últimos 10 años en el país, ¿quiénes han contado con información privilegiada sobre las inversiones que va a hacer el Estado? A ver, hay dos tipos de información. Hay información privilegiada, por ejemplo, en manejo financiero, etcétera. Esa sí es privilegiada. Dígame, ¿usted cree que lo que sale en el periódico es privilegiado? El anuncio de que se va a hacer una obra, mire, por ejemplo. El aeropuerto de Guayaquil, hace 40 años que se sabe dónde va a quedar el nuevo, en Daular. Hace 40 años, salen todos los periódicos, hace 40 años. ¿Quién puede creer que eso o algo similar? El edificio de UNASUR, ¿cuántas veces lo dijo el presidente que lo iba a construir en la mitad del mundo?
en todos los periódicos, en todos los canales de televisión. Eso es privilegiado. A que ellos no sepan cobrar es otra cosa. ¿Por qué no hacen una ley que es justa, sería justa, como las que tienen los municipios, que ya tienen estos impuestos? Porque ahora el cuento es, no, el gobierno no es el que quiere esta plata, son los municipios. No, el municipio de Guayaquil no la quiere. Nosotros no despojamos a la gente de su propiedad. Y ahora, además, cuando algo es inconveniente independientemente de quién es el ejecutor de la inconveniencia. Entonces, debían haber hecho una ley que digan, cuando el Estado hace una obra, el beneficio que causa a los propietarios, la mitad, como es la ley municipal, va al Estado en tierras y en plata. Ya, pero es que hay otro asunto también, esto del valor de las tierras. Por ejemplo, Pelucolandia, como lo llama Correa Samorondón, sería el mejor ejemplo contrario. O sea, las calles, las redes de luz eléctrica, agua y alcantarillado son hechas con inversión privada. Exactamente. Ahí hay una sola calle que hizo el municipio, que es la perimetral que se le hizo antes. No. Lo mismo ha ocurrido en Salinas, por ejemplo. Sitios de la más alta plusvalía en el país son esos. Ahí el Estado solo puso lo básico en redes generales y cobra por los servicios de luz y agua. Pero según este proyecto de ley, el que gana más es $8.700 debe pagar el 75% de impuestos por una ganancia que llama extraordinaria, así venda un departamento de 100 metros o un terreno de 10.000 metros. ¿Es justo? ¿Es lógico? A ver, paga el 75% de lo que se llama ganancia extraordinaria una vez deducidas las rebajas, como cualquier ley. Usted paga impuesto a la renta una vez deducida las rebajas de ley. Pero ese no es el caso. El caso es que afecta a todo el que va a comprar. Evidentemente, ¿qué causa esto? Esto causa que, por ejemplo, la gente que hace viviendas de interés social, en el momento que las personas que les iban a comprar ya no les quieren comprar porque los condenan a recibir apenas un poquito más de lo que produce una póliza de acumulación. Entonces, para eso se van a la liquidez del sistema bancario y no al ahorro inmobiliario. Si la gente no compra, el que construye no vende. Si el que construye no vende, el que construye no tributa. La gente que trabajaba en la construcción, que ya estaba media muerta y que acaban de darle la partida de función con esta ley, va a la calle. Los jóvenes que querían trabajo ya no encuentran trabajo. La gente que vendía bloques, que vendía hierro, que vendía cemento, va a vender en mucha menor cantidad. Esta es una ley de parálisis. Ahora, alguien dirá, pero el que tiene bienes actuales y está sujeto a la ley actual, que lo sujetan a la ley actual para efectos de la venta, ese no sufre. No, claro que sufre, porque si usted tiene una casa y ya no tiene quien se la compre, el valor de esa casa baja. Si usted se dedica a la actividad inmobiliaria de construir para vender, ya no va a construir para vender. Entonces, este es un círculo vicioso hacia la pobreza. O que va a fomentar el rentismo, porque ponen el ejemplo de lo que dará los depósitos. ¿El rentismo dónde? En una banca a la que a través del encaje bancario le utilizan la plata del público, porque ¿cuánta plata tiene de propiedad suya el banquero? El patrimonio del banco, pues, que es muy inferior a la masa de depósitos. Cuando usted traslada los depósitos al Banco Central en exceso para usar esa plata, usted está usando la plata de la gente. Es lo mismo. Estos señores, como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Hugo Chávez, tienen una confusión. Creen que el dinero y el esfuerzo y el ahorro de los demás es de ellos. Ese es el problema. No se trata de otra cosa, es un problema conceptual. Exactamente, eso en cuanto al meollo del proyecto. Ahora, en lo que respecta a los municipios, el artículo 17 del proyecto indica que son los servicios municipales de alcantarillado y agua potable los beneficiarios del impuesto. Pero también dispone que la Administración Tributaria Central, ejerciendo su facultad determinadora, destinará a la cuenta única del Tesoro Nacional el 20% de recargo por el ejercicio de esa facultad. ¿Qué implica esta disposición? Una violación a la Constitución, el inmiscuirse en la administración municipal. Yo le digo una cosa, municipio de Guayaquil, nos falta 1% para tener agua potable al 100% por tubería y 7-8% para acabar el alcantarillado sanitario. Y tenemos el dinero para hacerlo. ¿Para qué necesitamos nosotros despojar a la gente de su dinero? Y no lo vamos a hacer, porque esto no es correcto.
Esto no es correcto. La gente rechaza esto porque el esfuerzo de la gente, y vuelvo a lo mismo, de la gente pobre que quiere prosperar. Tienen el cuento. Ahora, ¿pero qué acciones va a tomar usted como alcalde o el Movimiento Madera de Guerrero respecto a este proyecto de ley? Mire, al adversario no hay que odiarlo ni dañarlo, al adversario hay que vencerlo. Hace 2 años, casi 2 años, le faltaban al gobierno ese tiempo para irse. Ahora el gobierno acaba en el mes de mayo. Las elecciones son en febrero. Una manifestación gigantesca como la que se hizo por estos motivos y otros hace más de 1 año y medio, en diciembre no se puede hacer. Y quizás están esperando que el hígado de alguien invite a la gente a la calle. Yo ese hígado no lo tengo, porque ellos saben que una manifestación en diciembre fracasa. Pero hay otra manifestación muy cercana que no va a fracasar, y es la manifestación del 19 de febrero. Ahí tenemos que salir todos, en todas las ciudades, en todas las provincias. Ahí no hay miedo a ejercer el arma letal de la democracia, el voto. Entonces, más importante que nosotros marchemos es que ellos marchen, que se vayan, y hay que hacerlo con el voto. Y después de eso, ahí sí, si es necesario, la calle para derogar este desaguisado. Esta ley es otra vez la ley del embudo, ¿no es cierto? La gente trabaja, la gente se esfuerza, la gente ahorra y el gobierno obeso farrea y dilapida la plata ajena. Y eso hay que rechazarlo. Eso es el patrón de todo. Eso pasa con el encaje bancario, eso pasa con el Banco Central, eso pasa con todo. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Son las 7:18. Vamos a una pausa. Al regresar estará Diego García, el Procurador General del Estado. La restitución a los hermanos Isaías dispuesta por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no comprende la devolución de los bienes incautados según la Procuraduría General del Estado. Vamos a revisar el caso al volver. Que desee usted en nuestra sintonía. Diego García, Procurador General del Estado, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Buenos días. En el periodo 118 de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el comité estableció las directrices para adoptar medidas de reparación en casos de ser necesarios. Y cuando se trata de reparación, de incautación de la propiedad, habla de devolución de bienes o indemnización. La defensa de los hermanos de Isaías considera que eso es lo que se debe aplicar en su caso. ¿Cuál es la posición, en cambio, de la Procuraduría? Luego de haber escuchado las expresiones del abogado de los hermanos Isaías la semana pasada en una entrevista en este mismo canal, creo que es necesario, para entender cómo debe manejarse este procedimiento frente al Comité de Derechos Humanos, aclarar por lo menos 3 aspectos que contienen errores de fondo en los argumentos de defensa de los hermanos Isaías. El primero, el que ellos parten del supuesto de que este dictamen estuviera relacionado con la decisión de las incautaciones tomada por la AGD en julio del 2008. Ya vamos a ver que en realidad el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no aborda en ninguna parte la decisión de incautación de los bienes de los hermanos Isaías por parte de la AGD. En el propio petitorio de los hermanos Isaías, lo que ellos hacen es sostener que esta discusión está referida al mandato 13 de la Asamblea Nacional Constituyente y no a la resolución de la AGD. Si me permiten su atención sobre este documento, que es el pedido de los hermanos Isaías, que lo pueden ver ustedes en la pantalla. En el párrafo 294 del petitorio, los propios hermanos Isaías, en su reclamo inicial, sostienen que la resolución de la AGD no es materia de competencia de la discusión de parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. E inmediatamente en el siguiente párrafo, en el 295, los hermanos Isaías sostienen que no discuten ellos ni la legalidad
ni la ilegalidad, ni la justicia, ni la injusticia en la resolución de la AGD. Eso es lo que se refiere en las incautaciones, y es importante dejarlo claro, procurador, porque a propósito del dictamen de derechos humanos de Naciones Unidas, están las dos posiciones. Uno, ustedes de la Procuraduría han insistido en que el dictamen hace referencia al procedimiento posterior a las incautaciones, solo a la parte que se refiere, digamos, a la negación del acceso a la justicia, a la indefensión. Pero sobre eso escuchemos también lo que dijo aquí el abogado Jorge Zabalaegas. No es cierto lo que dice el gobierno del Ecuador, que el dictamen se refiera solo al mandato 3, esto es ex post del proceso de incautación. No, se refiere al proceso de incautación administrativo que culmina con el mandato 3. Si usted lee el título, desde el título del dictamen dice por el proceso de incautación. Y luego si usted lee los considerandos y la parte resolutiva, habla de todo el proceso de incautación. Pero eso no lo va a decidir el procurador ni yo, eso lo va a decidir Ginebra y ya lo decidió Ginebra. Ahora, esas líneas generales significan, en otras palabras, cuando en estas líneas generales su caso concreto, Isaías, es incautación, en este caso concreto el comité solo tiene una salida, que es repare devolviendo la propiedad. Entonces, ¿son esas líneas generales las que se deben aplicar en este caso o no? Ahí hay dos temas fundamentales a analizar. Primero, respecto de los criterios generales para la aplicación de los dictámenes y las reparaciones que da el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay que tener claro que este no es un documento específico que responda al pedido de los hermanos Isaías y su abogado. Hay que entender que claro, por eso son líneas generales. Los sistemas internacionales, los procedimientos de análisis de una resolución de carácter general se dan a lo largo de los años. Y si usted ve los criterios y guías del propio comité, darse cuenta que estos nacen del informe Fabián Salió, uno de los miembros del comité, que hace un estudio de más de 3 años para llegar a esta decisión. De manera que esto no responde ni tiene nada que ver con el caso de los hermanos Isaías. Y aquí hay un detalle adicional. El abogado de los hermanos Isaías, en 2 oportunidades en la entrevista en este mismo canal la semana pasada, se refirió a una supuesta reparación del derecho a la propiedad. Y hay que tener claro que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas ni siquiera protege el derecho a la propiedad. No es un derecho protegido. Por eso es que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se refiere al derecho bueno, pero a la cuando el comité le dice al Estado incautación ecuatoriano, procurador, y le dice, bueno, entonces aquí se les negó el acceso a la justicia, la posibilidad de apelar, a defenderse, por ende, repare, también les dice, indíquenos cómo lo van a hacer, cómo va a reparar el Estado. Entonces, ustedes, me refiero al Estado, la Procuraduría, ¿van a hacer un pronunciamiento al respecto? ¿Ya lo debían haber hecho o para cuándo? El antecedente del que hay que partir es el propio dictamen del Comité de Derechos Humanos. El comité dice que se ha violado el artículo 14.1 del pacto, que está referido a las garantías judiciales. Y en el punto 9, en la parte final del dictamen, lo que dice es que el Estado debe darle los mecanismos para que los hermanos Isaías puedan reclamar sus derechos respetando precisamente el artículo 14.1 del pacto. El Estado ecuatoriano ya ha contestado el viernes pasado al Comité de Derechos Humanos informándole que los hermanos Isaías han tenido y tienen las vías para hacer el reclamo respecto de los derechos que consideren violados. El conceder las vías no significa necesariamente el darles la razón. Es un tema que ellos tienen que comparecer a hacer los reclamos correspondientes como ya lo están haciendo. De hecho, para esta fecha, los hermanos Isaías han presentado ya 3 reclamos administrativos ante el Banco Central y la CFN y adicionalmente han anunciado presentar una acción civil de daños y perjuicios y una acción de incumplimiento al amparo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De manera que las vías están ahí, el comité ha sido informado de las vías que están disponibles en el derecho ecuatoriano
y ya el darles o no la razón en el fondo respecto de sus reclamos es algo que le corresponde a las autoridades administrativas o judiciales ante las que los hermanos Isaías vayan a acudir. Queda entonces claro que para el Estado, la Procuraduría, la manera de reparar sería entonces poner a disposición las garantías judiciales, pero ya ahora está clara la posición de ambas partes. Diego García es Procurador General del Estado, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también. 7:32, vamos a una pausa y al volver está en nuestros estudios ya Diego Borja, expresidente del Banco Central, exministro coordinador de la política económica. Vamos a hablar sobre el proyecto de urgencia económica que establece este impuesto del 75% a las utilidades en la compra-venta de inmuebles. ¿Favorece al ahorro de las familias ecuatorianas? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Para justificar el proyecto de ley de plusvalía, el presidente Rafael Correa también se vale de la burbuja inmobiliaria de España. Veamos lo que dice al respecto. Le dije, demuéstrenme que esto afecta a los pobres, a la clase media, como mintieron, y yo retiro las leyes. No lo han hecho y no lo podrán hacer porque mintieron. Esta ley lo que busca es evitar la especulación de suelos. Las burbujas inmobiliarias que destrozaron a nuestros migrantes, pregúntenle a nuestros migrantes en España lo que tuvieron que sufrir por la especulación de los departamentos, las casas, etcétera. El banco les prestaba, el banco mismo valoraba la casa. Este departamento vale 200.000 euros, antes valía 50.000, ahora 200.000. Te presto 200.000. Reventó la burbuja, volvió a valer 50.000, tenga el departamento, sí, pero me queda debiendo 150.000. Y se quedaban arruinados para siempre. Con esta ley, esto no va a poder pasar. Diego Borja, exministro coordinador de la política económica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a todos los televidentes. El impuesto del 75% a las utilidades en la transferencia de inmuebles en el Ecuador favorece o perjudica al ahorro y a la inversión de los migrantes. Yo le demuestro al presidente Correa que lo que acaba de decir es equivocado. La ley que está enviando desfavorece y golpea sobre todo a los pobres, a la clase media, es decir, a la gran mayoría de los ecuatorianos. Mire, aquí tengo dos cuadros. Estoy haciendo un ejemplo con una casa de $15.000. No se puede decir que esa es una casa pelucona. Una persona que compra $15.000 su casa, su departamento, y que en 10 años lo vendería en $40.000, paga un impuesto de $3.900, casi $4.000, con una tasa pasiva referencial del Banco Central de 7.52. Si el día de mañana el Banco Central del Ecuador, como lo hizo en febrero del año 2012, coloca la tasa pasiva en 5.35, mire a cuánto subiría el impuesto. De la misma casita de $15.000 a $8.253. ¿A quién le perjudica esto si no es a la gran familia ecuatoriana que puede comprar una casa de $15.000, una casa de $20.000, pensando en mejorar el patrimonio de sus hijos? Esto no se trata de perjudicar a los ricos o de gravar a los ricos o a las ganancias extraordinarias. Esto está golpeando a la gran mayoría de los ecuatorianos, a las familias que pueden adquirir inmuebles de bajo costo. Ya les muestro en el ejemplo, $15.000. Ahora, en el caso de los migrantes, por ejemplo, hay mucha inversión migrante inmobiliaria que hacen los migrantes en el Ecuador. O sea, una cosa es lo que está en España, esta ley no rige en España. ¿Qué va a pasar con los ahorros que mandan los migrantes para comprar bienes inmuebles en el Ecuador? Bueno, estamos demostrando en primer lugar que le afecta a cualquier trabajador, a un trabajador privado, a un empleado público, a un profesor, a un migrante, a una joven pareja que inicia su vida, etcétera, a todo el mundo. En el caso de la construcción inmobiliaria, acá se dice no le afectamos al constructor. ¿Cómo no le van a afectar al constructor? Si el constructor construye para vender, ¿quién va a comprar inmuebles que se están depreciando o que va a recibir muy poco como retorno el ecuatoriano? Mire, la tasa que están poniendo como referencia es la tasa pasiva. La persona que se endeuda para comprar esta casita de $15.000 no se endeuda a la tasa pasiva del 7% o del 5%, se endeuda a la tasa inmobiliaria del 12%. Claro, que o sea, es que casi al el final triple, del día... exactamente. Exacto, al final del día esos $15.000 no le costaron $15.000 al ecuatoriano, le habrían costado $25.825 y sobre eso le están poniendo unos impuestos exagerados. La verdad no se entiende
cuál es la naturaleza de pasar esta ley, cuando ya en la ley anterior, en el Código de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomía, hay artículos específicos que ya permiten gravar a la plusvalía. Acá otro elemento que se señala es que esta es una ganancia ilegítima. Señores, si es ilegítima, prohíbanle. No se puede poner impuestos a las cosas ilegítimas se las prohíben. Creo que por todos los lados los argumentos son simplemente deleznables, no resisten ningún análisis. Ahora, el artículo 285 de la Constitución establece entre los objetivos específicos de la política fiscal, además del financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos y de la redistribución del ingreso, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía. Cumple el proyecto el objetivo específico de incentivar la inversión o fomenta, como ya lo decíamos antes, el rentismo para apuntalar de alguna manera la liquidez de la banca. Es una ley que destruye el empleo, que destruye la producción, que destruye la inversión. Ya a un sector que estaba gravemente golpeado, como es el sector de la construcción, se le está dando la estocada final. No es una ley desde ningún punto de vista que está ayudando a la producción o al empleo. Y fíjese usted, es discriminatoria, porque a una familia pobre o de clase media se le grava con un impuesto tan alto frente a otras actividades que pueden tener tasas de ganancia mucho mayores que no están gravadas en ese mismo nivel. De verdad es una ley que golpea fuertemente a los ecuatorianos, que les quita incluso los sueños de prosperidad. Una familia que se compra una casa de $20,000 quiere tener alguna posibilidad de futuro para ellos o para sus hijos, y eso se está golpeando. Yo creo que aquí, si es que la Asamblea quería hacer algo bueno para la familia. Si aquí la Asamblea quería hacer algo bueno, debían derogar esa parte de la ley de organización territorial que crea la superintendencia. Eso hagan más bien en vez de grabarle a la gente con más impuestos. Este proyecto de ley de urgencia económica, presentado en un mes festivo, justo antes de las elecciones, ¿qué urgencia económica tiene para el Estado ecuatoriano? Si ni siquiera se va a beneficiar el Estado, sino que aparentemente el beneficiario serían los municipios. Pero yo creo que realmente intenta levantar un discurso de resentimiento social porque se ha propagandizado desde los voceros oficiales como que fuera una ley que golpea a los ricos. No es cierto, no golpea solamente a las familias que tienen más dinero y que pueden comprar bienes más caros, golpea a todo el mundo, golpea a las familias más adineradas, a las familias de clase media y a las familias pobres. Entonces, en un contexto electoral, ¿cómo se entendería esto? Con solamente este intento propagandístico de decir que es una ley que golpea a los ricos para intentar obtener el voto de una mayoría aparentemente pobre, no golpeada, que sería falso, en las elecciones. Diego Borja, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.